trata de su presentación de la tesis doctoral. Bienvenido todos y todas. Gracias, profesor Jesús Marcano. Agradezco la presencia virtual de todos los presentes y los que nos acompañan. Y en primer orden, dedicando en este año, precisamente se cumplen 50 años de la caída y combate de mi padre, Juan Antonio Álvarez, a quien dediqué este esfuerzo de aporte al país. Entonces, inicio la presentación de mi propuesta de tesis doctoral denominada Aporte Teórico y Práctico para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Venezuela desde la visión estratégica de su comunidad actora en la construcción del desarrollo sostenible. Podemos continuar. Vamos a exponer, bueno, desde la justificación hasta los resultados, recomendaciones y conclusiones obtenidas. Y iniciando el abordaje, bueno, tenemos nuestra Carta Magna, la Ley de Leyes, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos precisa un mandato legal. En el artículo 110 es importante encontrar la raíz ético-legal del proceso de fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es el presupuesto primario que nos impulsó a buscar un aporte que determine la vinculación social y la pertinencia con la mira estratégica de llevar el resultado científico e investigativo en función de las transformaciones reales que requiere el país. Pero estas transformaciones precisan la conformación y consolidación de una comunidad científica nacional que yo he denominado sui generis, diversa, porque es la que debe, al mismo tiempo de fortalecerse, consolidarse, edificar y llevar a cabo estas transformaciones. Y en este sentido, nosotros como investigadores e investigadoras, en definitiva, queremos aportar con nuestra experiencia desde el enfoque sociojurídico que es factible, es posible, es complementador a todo este proceso en la medida que también nos estamos transformando. Entonces, nosotros iniciamos el diseño de nuestra investigación haciéndonos cuestionamientos al área de investigación. Lo primero que nosotros preguntamos fue precisamente quiénes y por qué son parte de este proceso que vamos a investigar. En un segundo momento nos cuestionamos dónde se encuentra ese elemento transformador, porque la creación normativa nos daba una disyuntiva. Debe limitarse a la forma tradicional de gestar, evaluar y ejecutar las políticas públicas, o también en el proceso se amerita que se gesten de nuevo tipo, de una nueva dinámica que comprenda nuevos mecanismos o nuevas competencias. Entonces, si habíamos visto estos cuestionamientos desde el área de investigación, las líneas de investigación que está de nuestra institucionalidad nos estaban trazando ya rutas para este diseño. Y en consecuencia de esto, bueno, delimitamos la visión de la ciencia, la tecnología y la innovación como un sistema integral, pero también integrador. La construcción colectiva de esa comunidad científica, porque no es una cuestión aislada de diferentes grupos, sino es una cuestión que precisa un liderazgo participativo para la transformación. Y también veíamos una ruta que se posesiona en esa dimensión de corresponsabilidad que debe ser ciudadana, debe ser un aporte social para la transformación desde los procesos que estamos explicando. Y la gestión de políticas públicas integrales que tienden y deben ser inclusivas, pero desde lo local, desde las comunidades. Entonces, esto es una importante ruta. Y en última instancia, nuestros procesos como procesos en permanente transformación, porque no pueden verse los procesos de manera aislada, sino que los vimos en sus relacionantes con el poder, en sus relacionantes con la participación política y el protagonismo popular. Continuamos. Llegando a formularnos como problema cómo contribuir precisamente a esta nueva visión estratégica de los procesos clave, ciencia, tecnología e innovación y su comunidad actora en la consecución del desarrollo en Venezuela. En consecuencia de ello, los ejes teóricos problemáticos que nosotros enfocamos, bueno, y evidenciamos fue partiendo desde las dificultades que nosotros encontramos
para abordar el desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación, pero como procesos donde existe una armonía entre el sentir, el hacer y el ser, porque no están aislados, sino que se encuentran interrelacionados con el resto de los procesos sociales, los procesos culturales, y los procesos ideológicos y la seguridad de la nación también, por ejemplo. Pero en este sentido, estas dificultades veíamos dos dimensiones. En un primer orden, la insuficiente estructuración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde incluso la dimensión ambiental y la innovación se prioriza dejando atrás otros sistemas. Ahí hay un elemento que viene a ser como ya una primera contradicción, pero entonces las políticas públicas no son consideradas como tantas formas de organización social se están gestando en este contexto que estamos viviendo. Y en ese sentido, también tienen mecanismos que ameritan y piden a gritos ser incorporados, y en eso la normatividad jurídica complementa. En otro elemento están determinados dentro de estas dificultades los escasos mecanismos que podamos encontrar de acción que integre a fortalecer todo el entramado de los ámbitos que están en interacción de los sistemas y a veces por la coyuntura vemos que hay una prioridad para unos sistemas con respecto a otros. Entonces esto da también una dificultad para la efectiva introducción de los resultados científicos a las necesidades, de la solución de las necesidades sociales. Podemos continuar. Otro eje teórico problemático en coherencia lo hemos delimitado en el estado de la normatividad. En consecuencia de la dispersión jurídica que íbamos preliminarmente advirtiendo, realizábamos un proceso para llevar a cabo, organizar una compilación parcial de todas las normas que fueran atinentes a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y también al ámbito ambiental, muy relacionados. Y veíamos que, bueno, a lo interno se necesitaba hacer esta actualización, esta evaluación de la normatividad, es decir, de las normas que están vigentes. Y en el ámbito ya externo, bueno, nosotros encontramos vacíos y fisuras epistemológicas propiamente declaradas, puesto que advertíamos que aún el accionar de estos individuos que conforman la comunidad científica nacional, tal y como la tenemos hoy, bueno, aún tienen esa necesidad de ver lo que emana de organismos internacionales que aún tienen intereses hegemónicos que todos sabemos que transversalizan tomas de decisiones, documentos aprobados de varios estados, en la mayoría de los estados, y que eso también está incidiendo en la diferenciación que nosotros tenemos en ese ser, en ese sentir y en ese ser que estamos conformando como comunidad, y por tanto se ve esta distancia teórica cuando choca con nuestros intereses identitarios como país y como investigadores que somos del país. Continuamos. El tercer eje teórico problemático, bueno, precisamente está en la valoración de la pertenencia y la pertinencia de esta comunidad actora, pero como fuerza motriz de la transformación. Y entonces nosotros valorábamos que de ello estaba dependiendo que las instituciones, ya de manera integral, los actores, bueno, necesitan ese impulso de preparación, de autoformación también, porque aunque haya interés de autoformarse, pueden estar dadas posibilidades mejores para proveer a esta comunidad actora en su consolidación y la puesta en valor de los resultados científicos para satisfacer esas necesidades sociales que tanto requieren nuestro contexto nacional. Por tanto, es evidente que observamos y apreciamos que existen escasos diseños para líneas de acción y mecanismos de complementación y nuevos rediseños para este ámbito, como está ajeno al resto de todos los ámbitos que están en interés. Continuamos. En consecuencia de ello, nosotros profundizamos en estos objetivos, como objetivo general, contribuir teóricamente en la visión estratégica de las innovaciones en las ciencias y las tecnologías que permitan aportar elementos sustanciales de integración, desarrollo y, en definitiva, sustentabilidad desde la comunidad de actores en el país, y específicamente profundizando en la interpretación de estos nudos críticos del desarrollo integral y sustentable de la nación, analizar también la configuración del marco normativo para el ámbito específico de la ciencia, la tecnología, la innovación y la protección ambiental que se encuentran vigentes, y determinar en definitiva
las dimensiones teórico-prácticas para la consolidación de la comunidad científica desde lo comunal identitario, porque nuestra meta es la construcción de un Estado comunal de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional. Y en consecuencia, ver cómo es importante la interacción de esta comunidad a través del poder popular en un sistema nacional completo. Para el despliegue de los objetivos de nuestro diseño, nosotros ubicamos nuestras categorías clave, por supuesto, ciencia, tecnología e innovación. Pero como cuestión de significación, nosotros entendimos requerido, suficiente y necesario hacer estas precisiones. Estas precisiones son la comunidad actora y la visión estratégica. Por eso ustedes me van a escuchar repetir, hablar de comunidad actora, porque yo la veo como una comunidad diversa. Pero lo más importante que tiene la significación de esta precisión es la legitimación social que debe merecer, es decir, el valor y la autoridad que van a adquirir estos individuos en acción colectiva para poder determinar la continuidad, el crecimiento y la consolidación en definitiva como un referente, incluso desde lo local, lo nacional y conectar a lo internacional. Y la visión estratégica, puesto que nosotros tenemos la planificación nacional en un proceso de acción permanente, de cumplimiento permanente y de crecimiento a posterior. Y es también colectivo. Entonces, continuamos. No es con el ánimo de abordar una definición de cada uno de ellos, pero para ilustrar, bueno, yo muestro cómo fue concebido para el análisis la descripción de lo entendido de comunidad actora como parte desde ese ser, desde ese sentir y desde ese hacer, que es la mejor manera de decir, como decía Martín. Y bueno, son ese cúmulo, esa visión que tuvimos es abordar como el cúmulo de individuos de diversas naturalezas, orígenes de la sociedad venezolana que van a resultar susceptibles precisamente de integrarse y fortalecerse en comunidad para un intercambio de intereses cognitivos y en consecuencia retroalimentarse también y aportar a la sociedad, ya sea en el ejercicio de un interés académico o en el ejercicio científico, innovador en concreto, pero que incluso la experiencia vinculada a los saberes ancestrales que están allí vistos en esta percepción y bueno, que requieren en definitiva una protección legal tanto de sus resultados como de su preparación, como de su continuar aportando. Y en definitiva la visión estratégica, bueno, porque ya vista como esa capacidad de cumplir una misión social efectiva en un contexto dado, de incorporar siempre una creación, un gestar y un aglutinar, un trabajo de generar nuevas relaciones sociales también en esta dinámica de transformación. Y por supuesto con variados intereses. En consecuencia, desde el diseño, nosotros utilizamos herramientas para llevar a consecución el cumplimiento de los objetivos. Y estas herramientas jugaron un importante papel. En primer orden, nosotros tuvimos no solamente la herramienta de matriz de aparato crítico para recopilar y tributar, la matriz de aparato crítico para tributar y recopilar las significaciones no solamente de autores, sino de organismos que emitían sus informes, sus decisiones, y nos sirvió para la valoración, pero además tenemos referentes normativos, porque al hacer la compilación, no solamente fueron estos tradicionales referentes, sino también los normativos, en nuestra condición de investigador jurídico. Y otras herramientas de significación lo constituyó la matriz de procesos y resultados que nos permitió estructurar el diseño de la investigación y trazar las tareas científicas por cada objetivo. Otra importante herramienta, la ficha de resumen de caracterización, desde donde pudimos problematizar toda la investigación, y la ficha de compilación de normas jurídicas, que es fuente, pero al mismo tiempo se convierte en un aporte porque fue elaborado por nosotros mismos a la investigación. Y en definitiva, nuestra ruta desde lo cualitativo aseguró un nivel descriptivo integrador de la concepción, enfoque y método dialéctico, materialista y histórico que nos posibilitó que emergiera lo original, desde ese intercambio donde participamos todos y todas. Entonces, precisando, continuamos, precisando el proceso
principal de sistematizar y de integrar, nosotros podemos decir, como ustedes pueden observar, desde nuestro enfoque epistemológico crítico y el tipo de estudio descriptivo, nosotros desde este trabajo de teorización, bueno, nos enfocamos precisamente no solo a identificar, a organizar, a operar categorías, sino a buscar los significantes y sobre todo a buscar la relación que se abordaba entre ellos. Y por tanto, si nos cuestionamos, lo percibimos, comparamos, contrastamos, pero en función de organizar los resultados. Esos resultados buscamos siempre su incidencia histórica, cultural y, por supuesto, las que se desarrollaban en las relaciones contextuales, que son susceptibles de realización jurídica por este valor que le damos a este enfoque. Y en definitiva, bueno, esto nos permitió profundizar en los objetivos a través de estas tareas científicas pasadas y utilizar importantes técnicas que se constituyeron en la entrevista semi-estructurada, dirigidas fundamentalmente a esos objetivos de interés, y la compilación parcial del mismo, en especial a los objetivos. Entonces, bueno, podemos abordar que la muestra no constituyó sino más que un muestreo no probabilístico, porque nosotros no teníamos previamente conocimiento de qué tipo de población iba a incorporar la muestra. Y esta población, bueno, estuvo bastante variada, integrada por trabajadores de centros de investigación, fueran investigadores o no, estudiantes, docentes, profesionales, comuneros, incluso miembros de comunidades campesinas e incluso diputados también estuvimos por ahí. Es decir, toda la edificación de los datos teóricos que nosotros aportamos en la investigación por cada objetivo, bueno, y tarea científica a ellos dirigida, utilizó el intercambio tanto de métodos teóricos, métodos empíricos y métodos estadísticos. Es decir, nos valió de mucho interactuar y utilizar integradoramente todos estos métodos a lo largo del descubrimiento de las tareas científicas con referencia a todos los objetivos planteados. Y esto nos posibilitó recibir una amplia gama de resultados que vamos a tratar de ir puntualizando. Es decir, con relación al área de investigación en que habíamos iniciado nuestro cuestionamiento, nosotros obtuvimos que para la construcción desde lo colectivo de esa visión estratégica de la ciencia, la tecnología y la innovación, bueno, precisamente en el artículo 5 de nuestra Constitución está definido un elemento de alta significación, es decir, que la soberanía de manera intransferible radica en el pueblo venezolano. Es el pueblo venezolano quien está comprometido con estos derechos, con estas categorías, por ejemplo, ciencia, incluso no porque recientemente la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir del 1 de abril, vigente, aprobada y publicada en la Gaceta Oficial, acoge la ciencia como un derecho humano. Vamos a tener claro que en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos nos permitió a todos los seres humanos en el planeta concebir esta como derecho, pero es que estas categorías tienen la característica de poderlas ver, de poderlas apreciar como derecho, como actividad, como proceso social, es decir, tienen esta multidimensionalidad. Y en estos momentos en que el contexto nacional se enfrenta a un contexto internacional, donde ya no es esa simple crisis capitalista cíclica a la que estábamos acostumbrados en el pasado siglo, sino que esa crisis se convierte ya de hecho, y lo es, en una crisis multidimensional, bueno, nuestra comunidad tiene nuevos retos que debe fortalecer y debe enfrentar. Entonces, en segundo lugar, encontramos como resultado dentro de los cuestionamientos precisamente que el elemento transformador se constituye en la necesidad de alternativas integradoras e integrales, es decir, unas prácticas con identidad propia que determine que la ciencia venezolana no es la ciencia de Europa, no es la ciencia que se hace en Canadá, no es la ciencia que se hace en otros lugares, sino es la ciencia en Venezuela, con nuestras características particulares. Estos son elementos importantes en la significación porque la creación normativa entonces es posible, es viable y es entendible que no puede limitarse a la manera tradicional de que las políticas públicas
son impuestas desde una centralización del poder público hacia la ejecución, y los que hacen ciencia, tecnología e innovación solamente puedan evaluar y cumplir. Es decir, hay una posibilidad real de cambio y de transformación, y la deben llevar para integrar todos los sistemas con el sistema económico comunal. En este sentido, ya se nos está precisando como resultado de la investigación que los sistemas no están aislados, sino que es necesario, con la activación permanente, cada vez integrarlos. Podemos continuar. Se nos convirtieron aquellas iniciales rutas en base a la línea de investigación en presupuestos efectivos, factibles y posibles. Y en este sentido nos quedan muchos resultados. Es decir, que la visión de la ciencia, la tecnología y la innovación sí constituye un sistema socializador integral, pero al mismo tiempo integrador. Es decir, es un sistema con los brazos abiertos para incorporar a todo ciudadano con derecho a investigar. Entonces, estos procesos lo que nos están demostrando es que existe una cohesión social identitaria. En segundo lugar, se manifiesta un liderazgo colectivo, participativo, planificado, porque tenemos un plan de desarrollo social para la transformación de la sociedad, aquella sociedad que ya no queremos y que vamos pasando a complementar, a aportar. Y en tercer lugar, la dimensión de corresponsabilidad ciudadana se hace un presupuesto efectivo para el aporte social comunal del saber, la ciencia, la tecnología y la innovación, definitivamente. Esto asegura, y hay que concebir, que no solamente se forme, se transforme el individuo, sino que también aporte y se respete, se signifique ese acervo cultural que tenemos en el país desde la comunidad actora científico nacional innovadora. Por tanto, se apagó la gestión, la evaluación de las políticas públicas, comunitarias, que deben emerger, pueden convivir y necesitan este mecanismo para la articulación con las instituciones, porque pueden convivir con las tradicionales políticas públicas, pero también pueden usarse de nuevo tipo, porque tenemos en proceso no solamente las disposiciones normativas para la ciudad comunal, sino para el Parlamento comunal. Y es allí, en la base, en lo local, donde pueden gestarse perfectamente estas políticas públicas, que hoy por hoy las normativas vigentes no las consiguen. Y en